Muy bien, pues esta sería la clase número 2, que son los componentes celulares. El día de hoy vamos a hablar de las membranas y del núcleo. Generalmente cuando hablamos de la membrana, pues nos ubicamos de inmediato como en una estructura que está ahí como una especie de pared que no tiene mayor función más que separar los órganos o organelos internos de la célula del medio externo. Pero vamos a dar cuenta que en realidad las membranas son mucho más complejas que eso, no es tan sencillito decir la membrana y dejarlo así nada más. Y luego vamos a hablar del núcleo, pero más allá de hablar de este par de estructuras, lo que me gustaría mucho es que razonáramos y reflexionáramos algo con respecto a el cómo se hace en realidad esto, cómo se hace investigación, cómo se llegan a hacer los descubrimientos en ciencia. Eh, la ciencia no es trivial, jóvenes. La ciencia no es una cuestión fortuita, ni tampoco es una cuestión de, pues a mí se me ocurrió, yo creo que es así, y simplemente son ideas al azar. No es así. Surge, obviamente la ciencia surge a partir de una observación, que puede ser una duda, ¿no? Si no, preguntan a sus compañeros, a los profesores adjuntos de esta clase. Ellos han hecho ese ejercicio conmigo, donde están desarrollando precisamente un trabajo de posible investigación de tesis y comienzan con eso, o sea, comienzan con una idea de observar alguna cuestión en la naturaleza y de ahí partes para empezar a tratar de entender si esa idea que tú estás observando y que estás planteando una hipótesis o una posible respuesta a esa idea, a esa pregunta que tú observas, puede ser o no validada. Así es como vamos a trabajar en el curso. Vamos a entender cómo es una membrana, pero también vamos a entender los trabajos que se hicieron para saber cómo se llegó a entender que era una membrana. También vamos a entender cómo se llegó a comprender cómo se descubrió que el núcleo tenía las funciones que ahora sabemos que tiene. Esa es como la idea. Y voy a partir de una pregunta que al final espero retomar con ustedes y empezarla a trabajar el día de hoy y quizás el día de mañana, con una pregunta que quisiera la fueran pensando, jóvenes. Si yo les preguntara, la mayoría de ustedes está delante de una computadora, supongo, o la mayoría de ustedes ha estado en contacto con una computadora, saben que tiene un teclado, y en ese teclado pues está compuesto de teclas, como su nombre lo indica. Dentro de las teclas hay algunas que tienen nombres en particular. A ver, bueno, permítame, señorita Saraí, ahorita le doy la palabra. Si yo les preguntara, ¿para qué sirve la tecla que dice Shift? ¿Cómo responderían esa pregunta? No quiero que me lo contesten ahorita, sino al final de la clase. Eh, y seguimos discutiendo esta parte, ¿no? ¿Cómo sabrían ustedes para qué funciona la letra, perdón, la tecla Shift? Ahora sí, señorita Saraí, me parece que levantó la mano. Señorita Saraí, levantó la mano. ¿Ya no va a preguntar nada? Buenas tardes. ¿Cómo? No le entendí. La levanté por accidente. Te levanté la mano por accidente. Ok, perfecto. No se preocupe. Bien, vamos entonces a comenzar. Antes de iniciar esa parte que estamos platicando acerca de las membranas, me gustaría platicarles un poco más acerca de lo que estuvimos platicando el día de ayer, que decíamos que había precisamente pues, dos tipos de células, que es lo que siempre hablamos, la procarionte y eucarionte. Sin embargo, dentro de las procariontes, pues no tiene mucho tiempo que se descubrieron las arqueas. Las arqueas en realidad no son otra cosa más que procariontes que son extremófilos, es decir, que tienen cierta afinidad por ambientes que son extremos. Por ejemplo, hay algunos que son termófilos, que habitan en ambientes superiores a los 100 grados centígrados, que ustedes saben es lo que se utiliza como para poder purificar las cosas, hervirlas y demás, mataría a la mayoría de los organismos. Sin embargo, este tipo de bacterias que se conocen como arqueas no se mueren a esa temperatura. Estoy escuchando un poco de ruidos y por favor silencian sus micrófonos, se los agradecería mucho. Si alguien va a preguntar, levante la mano, con eso sería más que suficiente para que yo pudiera observar. En este grupo de arqueas, que les digo son procariontes, es decir, no tienen un núcleo como tal, ¿no? No son eucariontes, son procariontes, sin embargo,
se considera hoy en día que son los precursores de la vida, es decir, son aquellos, los primeros individuos que surgieron fueron arqueas y estos dieron origen a las bacterias. Posteriormente la unión de bacterias dio como origen a los eucariontes, o uniones de individuos. Tanto un eucarionte con un procarionte dio como resultado lo que conocemos como eucariontes completos. Eso lo vamos a revisar mañana o pasado mañana. Esto es lo que les mencionaba acerca de los arqueas. Dentro de este grupo tenemos dos, lo que son los grupos Eurarqueota y los Proteoarqueotas. Dentro de los Proteoarqueotas tenemos la familia de las Asgard, que está basada precisamente en la mitología nórdica. Y si se dan cuenta que tenemos a Loki, Odín y Thor. Loki arqueota, Odín arqueota y Thor arqueota. Obviamente son bacterias poco estudiadas precisamente por el sitio donde se encuentran, que son lugares extremos. Por lo tanto, tampoco hay tanta información acerca de ellas. Aquí les pongo algunos ejemplos de estas bacterias. Se pueden encontrar en internet de manera libre. Bien, vamos a comenzar entonces ya hablando independientemente de las arqueas. Estas comparten con los procariontes muchísimas de sus características. Lo que les va a diferenciar es solamente la pared celular, que es una pared diferente en el caso de las arqueas, que les permite vivir en esos ambientes tan complejos. Así que a lo que hablemos de parte de las bacterias va a ser muy parecido al caso de las arqueas. Eso es obviamente lo que tendríamos o encontraríamos si estamos revisando, por ejemplo, este libro de microbiología médica de Murray del 2013, donde tenemos estos dos esquemas. Este es un eucariota y este es un procariote o un procarionte, una bacteria, por ejemplo. Lo que tendremos, pues obviamente son una organización mucho más simple en el caso de los procariotas. Tendríamos un ADN disuelto en el citoplasma. Tendríamos una pared celular y una membrana. En ambos casos, tanto eucariontes como procariontes, existen las membranas. La diferencia sería que en el caso de los procariontes, además existe una pared que está compuesta de ácidos y de peptidoglucanos, es decir, de proteínas y azúcares. En el caso de los eucariontes, o células eucariontes animales, no existe esa pared, solamente tenemos la membrana. Y para el caso de las eucariontes, que son plantas, ahí tendríamos la membrana, pero además tenemos también una pared celular, solo que no está constituida de peptidoglucanos, sino estructuras como la celulosa y otros carbohidratos que hacen que sea muy, muy, muy dura y por eso es tan complicado de digerir. Ustedes saben que los herbívoros necesitan tractos digestivos muy grandes, incluso algunos herbívoros tienen más de un estómago, en el caso de las vacas, ¿no? Que lo que hacen es tener bacterias alojadas en estos estómagos que les permiten degradar esa pared y poder consumir los vegetales. El hecho de tener una dieta herbívora es complicada, no es tan sencillo. Obviamente la digestión de carne también es complicado, pero los tractos digestivos carnívoros son más cortos. En realidad nosotros tenemos un tracto digestivo más pegado a carnívoro que herbívoro, sería más del estilo omnívoro, por lo tanto podemos consumir tanto vegetales como carne, ¿no? Bien, vamos entonces a entrar de lleno primero con los procariontes, que son las bacterias. Les voy a hablar un poco de las generalidades de lo que es una bacteria. Todas las bacterias conocidas pues, son seres unicelulares, es decir, están constituidos de una célula. Ayer les platicaba un poco acerca de los pluri y de los multicelulares, organismos que tendrían entonces, son conjuntos de células cuyas funciones se van dividiendo. Algunos pues, se especializan en reproducción, otros en defensa, otros en recepción de señales del ambiente, etcétera, etcétera. En el caso de las bacterias, son seres unicelulares. Todo lo tiene que hacer la bacteria. Hay bacterias, por ejemplo, que tienen ciertos tropismos que se llaman, es decir, pueden detectar la gravedad, lo que se conoce como geotropismo, y pueden saber entonces dónde es arriba y dónde es abajo, basándose en la gravedad. Algo parecido a lo que hacemos nosotros con el oído. Nosotros detectamos o sensamos dónde es arriba o dónde es abajo, precisamente por la gravedad y los otolitos que tenemos en el sistema vestibular. Que pues, obviamente cuando entramos al agua, por eso es complicado, cuando entramos al agua y nos llega a revolcar una ola, o en el caso que estemos en el mar, porque al haber menos gravedad, o sea, la gravedad está amortiguada por la densidad del
del agua, precisamente se amortigua la gravedad. Los otolitos entonces no tienen o no sensan bien dónde es arriba y abajo. Podemos entonces no tener bien claro esa parte. Eso sucede con los astronautas también cuando salen de la gravedad de la Tierra. No pueden detectar dónde es arriba y abajo. Pues, da igual, porque los otolitos no pueden, no hay gravedad. Entonces no existe el arriba y el abajo. Y eso se llaman tropismos en el caso de las bacterias. Un geotropismo, por ejemplo, también hay termotropismos, pueden detectar cambios de temperatura o pueden tener también detectar luz y pueden alejarse de la luz o acercarse a la luz. Fototropismo se les llama. En el caso, esos, todos los organismos, bueno, algunos organismos tienen esa capacidad de tener esas respuestas dentro de sus membranas que tendrían receptores a estas cosas que les estoy diciendo, a la gravedad, por ejemplo, otros receptores a la luz, receptores a otro tipo de cosas, y que son metabolizadas posteriormente en el citoplasma para informar pues, a la bacteria dónde es arriba y dónde es abajo. En el caso de seres más complejos como nosotros, que ya tenemos un sistema nervioso, pues eso ocurre a nivel central. Ahora bien, las bacterias, pues les digo, son células, por lo general muy pequeñas, si bien es cierto se han descrito una especie, o al menos se cree que es una especie por ser un grupo de especies de bacterias muy grandes, que se pueden ver incluso a simple vista. La mayoría, la inmensa mayoría de bacterias no las vamos a poder observar, si no es a través de un microscopio. Bien, entonces pertenece precisamente al grupo de lo microscópico. Ahora, ¿cómo identificamos las bacterias? Hablando, obviamente las bacterias es cosa de la microbiología y podemos pasar horas hablando de la estructura de las bacterias y demás. Sin embargo, para esta cuestión que estamos aquí hablando, pues que sería más hacia la parte biomédica, o sea, la parte médica o la parte de la salud, en el caso de ustedes enfermería, pues lo más interesante de las bacterias es poder identificarlas, saber cómo actúan, por qué están ahí y posteriormente quizás tratar en el caso de que se volviera un problema las bacterias. Ahora hay muchísimos tipos de bacterias. Algunas nos ayudan. Seguramente han escuchado hablar de lo que se conoce como simbiosis. Si me pongo ahorita a preguntarles qué es simbiosis, la mayoría de ustedes me van a decir, es que es cuando dos individuos se ayudan. ¿No? O sea, es decir, yo ayudo al otro, el otro me ayuda a mí y estamos en un proceso de simbiosis. Bien, eso es mutualismo. El mutualismo es un tipo de simbiosis, pero no toda simbiosis es mutualismo. Ahí les va. El parasitismo es un tipo de simbiosis. La simbiosis es relación de dos organismos generalmente de diferente especie. Y esa relación puede ser depredación. Por ejemplo, un león con una cebra están haciendo simbiosis, solo que uno es depredación. El león está depredando a la cebra. Hay otros tipos de simbiosis que son como el mutualismo, que es donde dos individuos se ayudan mutuamente, que eso lo vamos a revisar en la clase de mañana o pasado mañana, donde van a saber esta teoría de la endosimbiosis y entender un poquito más el origen de los eucariontes. Hay otro tipo de relaciones como el comensalismo, por ejemplo, bacterias que nosotros tenemos en la boca, que obviamente cuando comemos y demás quedan ciertos residuos de lo que comemos en la cavidad bucal. Aunque tengamos mucha higiene, nos lavemos la boca y sigue habiendo residuos. Muchas de estas bacterias comen esos residuos y lo transforman en otras cosas que pueden ayudarnos incluso, que podemos nosotros al momento de tragar digerir esa parte que nos están las bacterias ayudando a desdoblar. Esto tampoco es un comensalismo o un mutualismo tan claro como se ve. Si nosotros tragamos un bocado de saliva, nos tragamos las bacterias y las bacterias llegan a nuestro organismo y las digerimos. ¿Me explico? No somos tan amables como huéspedes como podríamos pensar. Incluso las vacas que están haciendo esto de rumear y que las bacterias le ayudan a desdoblar, tampoco es un mutualismo como tal. También las vacas se comen a las bacterias y las degradan. O sea, las relaciones biológicas son muy complejas. No es tan sencillo decir, ay, es que se ayudan y es mutualismo, es comensalismo, es depredación, es parasitismo, es parasitoidismo, que sería otro tipo de cosas, ¿no? Bien, algunas nos ayudan, otras van a perjudicar. Generalmente una bacteria que es colonizadora en nuestro sistema, nuestro cuerpo, es un ecosistema completo para las bacterias. O sea, las bacterias que tenemos en la piel son diferentes a las que tenemos en los labios, diferentes a las que tenemos en la boca. Y es más, dentro de la boca, las bacterias que van a estar pegadas a las encías son diferentes a las que están pegadas a los dientes. Y estas van a ser diferentes a las que están en la lengua, en los belfos o incluso en la misma saliva. Cada una de las bacterias que habitan los diferentes ambientes de nuestra propia boca son distintos. Ahora todo esto está siempre en equilibrio, tratamos de mantenerlo en equilibrio. ¿Cuándo se desequilibra? Cuando ustedes empiezan a consumir más de algo, un alimento, que favorece algún tipo de bacteria y perjudica a otro.
Les pongo un ejemplo. Si ustedes consumen muchas cuestiones azucaradas, con azúcares refinados sobre todo, refrescos, dulces, etcétera, esos residuos de glucosa y de azúcares y otros carbohidratos refinados que van a estar en la boca va a favorecer la aparición de algunas bacterias que se asocian con la caries. El diente también es una cuestión dinámica, ¿eh? No es una cuestión muerta, no es que el diente está ahí y ya no se mueve una vez que sale, no es así. Conforme nosotros comemos, se va hay abrasiones en el esmalte del diente, se va desgastando. Sin embargo, todas las noches se hay reparación del diente. Por lo tanto, si la reparación, si el daño rebasa la reparación, es decir, si nosotros dañamos, pero además de dañar el diente porque estamos consumiendo mucho o muy continuo, se va a estar dañando la dentadura. Y una vez que ocurre esto, pues hay bacterias que se pueden alojar. Si el número de bacterias que se alojan rebasa la capacidad que tenemos de regenerar la herida o regenerar el desgaste y además matar esas bacterias para poder tener la boca sana, va a ocurrir el proceso de caries. Es un desequilibrio, ¿me explico? Bien, independientemente de esto, ha habido intentos impresionantes por tratar de entender el número de bacterias que tenemos en la boca, por ejemplo. Nada más para que se den una idea, había alrededor de como 3,000 especies ya descritas y seguíamos encontrando bacterias. Y además es tan complicado hacer esto por una simple y sencilla razón. La cantidad de bacterias que tenemos en la boca va a diferir entre cada uno de nosotros. Eso es lo más interesante. Hay diferencias individualizadas. ¿De qué va a depender eso? De nuestra propia genética, de nuestra dieta, del pH de nuestra boca, de un montón de cuestiones que están aquí alojadas, que vamos a ir más o menos revisando. Pero entonces, ¿cómo identificar a las bacterias? Bueno, la primera forma en que uno puede identificar a las bacterias va a ser por su forma, como les platicaba el día de ayer. Si lo vemos redondito, pues decimos son bacilos, son cocos. Si los vemos alargados, son bacilos, y si los vemos en forma de espiral, son espiroquetos, espirales, ¿no? Sin embargo, también se puede hacer una distinción utilizando medios de cultivo específicos. Es decir, un medio de cultivo donde nosotros sabemos que hay ciertos nutrientes que son aprovechados por un tipo de bacterias, pero no por todas las bacterias. Aquí les voy a poner un ejemplo, la capacidad de resistir frente a determinados antibióticos o fermentar azúcares específicos. Por ejemplo, si ustedes colocan un medio de cultivo con lactosa y la bacteria se desarrolla, ustedes pueden distinguir Escherichia coli de Salmonella. Me explico, los dos son muy parecidos. Si los ven al microscopio no podrían identificar cuál es cuál. Dicen o es Escherichia coli o es Salmonella, uno de los dos. Sí, la forma de identificarlo es esto. Ustedes la colocan en un medio de cultivo con lactosa y si crece es E. coli. Si no crece es Salmonella. ¿Me explico? Y así, con cada una de estas cosas pueden colocar lípidos, etcétera, etcétera. Si se meten a la literatura hay muchísima ya información acerca de esos medios de cultivos y cómo podrían precisamente aceptar. Jocelyn está pidiendo la entrada, sin embargo son solamente 10 minutos, 5 minutos de tolerancia, no se le va a dar. Esa es la primera forma, ¿no? Entonces, podríamos ya empezar a discernir. Una cosa que ustedes sepan si es un coco, si es un bacilo, si es una espiroqueta, y otra si esta crece en diferentes medios de cultivo. Y de ahí podríamos entonces empezar a discernir cuáles son o a qué pertenecen estas bacterias. Otro es si son gram positivos o gram negativos. Aquí entra esta parte de la anatomía, digamos, de la bacteria. ¿A qué se refiere con esto de gram positivos o gram negativos? Es a una tinción que se les va a colocar y si se une o no la tinción. Aquí es lo que les decía por la forma, ¿no? Si tienen aspectos filamentosos, similar a hongos, estos son estafilococos, por ejemplo, ¿no? Si están unidos o están en forma de diplococos, si están en forma de cocos, de espiroquetas, si están en forma de bacilos, etcétera, etcétera. Y la otra es precisamente por esta tinción, que les decía, la tinción de gram, si es gram positiva o gram negativa. ¿De qué va a depender esto? Precisamente de la pared celular, esta parte de la anatomía que estábamos hablando. Esto que están viendo es la membrana y lo que está encima es precisamente la pared celular. Si la pared celular es de este estilo, es decir, tiene muchísimas proteínas y además ácidos y es muy densa, la tinción de Gram cuando llega a penetrar tiñe muy bien a la bacteria. Sin embargo, hay bacterias que tienen esto muy laxo. Esta pared es muy laxa, ¿no? O muy poco densa y la tinción de Gram no se pega o se pega muy poco. Por lo tanto, podríamos observar un Gram positivo de un Gram negativo. Y así iríamos identificando. Es decir, tenemos un coco que a lo mejor es Gram negativo
Otra forma es hacerlo de manera fisiológica y lo pueden ustedes cultivar, por ejemplo, en presencia o ausencia de oxígeno. ¿Me explico? Ustedes pueden hacer el cultivo y meterla a una cámara de oxígeno o una cámara al vacío. Quitan el oxígeno, déjanla ahí y si la bacteria crece, es una bacteria, por ejemplo, coco, gram positiva, anaerobia. Creció en un ambiente sin aire. Hay algunas que son facultativas, la mayoría. Pueden crecer tanto en aire como en ausencia de aire. Pero bueno, por ahí iríamos más o menos. Ahora hay otras pruebas que son pruebas serológicas. Ya hay anticuerpos que podemos nosotros colocar y luego teñir y ver al microscopio. Es decir, colocamos anticuerpos que sabemos que son específicos, por ejemplo, para Francisella, ¿no? O para un treponema, que sabemos que nos va a dar sífilis, ¿no? El treponema pálido. Entonces decimos, sospecho que esto es treponema, está el medio de cultivo, ustedes colocan un anticuerpo específico para treponema y después colorean el anticuerpo, incluso a veces hasta con fluorescencia, y luego lo llevan a la microscopía. Y pueden ustedes observar el microscopio y ver si se reveló o no reveló la coloración. Si se revela la coloración, están ustedes en presencia de treponema. O en el caso de algunos estreptococos, alguna cosa por el estilo, ¿me explico? Estas son identificaciones de tipo fisiológico. Ahora, el método más exacto para saber cuál tienen, pues es el ADN a través de la polimerasa, o sea, la PCR. Sin embargo, son métodos muy caros, ¿no? O sea, ustedes tendrían que tener el, ¿cómo se llama? El primer o lo que se conoce como la unidad que va a arrancar y conocer bien la secuencia que ustedes quieren buscar. ¿Cuáles esas secuencias que queremos buscar? No es que se analice todo el ADN, ¿no? Es decir, no revisamos todo el ADN y decimos, sí, pertenece a una... No. El ADN en la mayoría de las especies, pues lo compartimos. Es decir, alrededor del 75-76% del ADN de una banana es igual al nuestro. Solo ese 25% es lo que nos diferencia de la banana. ¿Sí me explico? O sea, ahora, por ejemplo, con bonobos, que son chimpancés pigmeos, el 99.9% de su ADN es igual al nuestro. Pero ese 0.1% es lo que nos diferencia y lo que nos hace humanos. Es decir, esos genes, pueden ser 100 genes, es lo que nos diferencia de los bonobos. Esos 100 genes son los que vamos a buscar. No vamos a buscar a secuenciar todo para ver si el hueso era de un humano o de un bonobo. Vamos a secuenciar para saber exactamente si el hueso pertenecía a un humano. Por lo tanto, lo que hacemos es meter a la polimerasa y buscar que se replique o poder observar precisamente ¿cómo se llama? Esos genes que nos van a permitir reconocer que somos la especie que estamos buscando, los humanos, ¿no? Eso ya lo podemos encontrar precisamente en ¿cómo se llama? En el Gene Bank, que es como suena, es un banco de genes, donde si ustedes se meten al Gene Bank, es de acceso libre, ustedes pueden encontrar precisamente las secuencias genéticas que identifican a cada especie. De hecho, cuando alguien encuentra una nueva especie, generalmente se secuencia esa especie y se dice, mira, encontramos una nueva especie, no sé, de perro. No, porque los voy a confundir. ¿No? Una nueva especie de lagartija. Y esta especie de lagartija creo que es pariente muy cercana a la iguana. Bueno, vamos a ver cuánto comparte de genes. Secuencian y dicen, mira, es 99.99% igual entre esta lagartija y la iguana. Pero ese 0.01% es lo que diferencia a mi nueva especie. Ese 0.01% lo secuenció y lo subo al Gene Bank. Y les digo, esta es la especie. Estos genes son los que identifican a mi nueva especie. Estos 3 o 4 genes los hacen diferentes unos de otros. Y eso es lo que uno busca. Hoy en día se hacen cosas un poco más complicadas que se llama metagenómica, que algún día podemos ver. Bien, estos entonces, ¿cómo identificamos a las bacterias? Pues por su forma, si son cocos, bacilos, cocobacilos, o bacilo fusiforme, si es un vírido, espirilo, espiroqueta, si es gram positivo, gram negativo, después si se cultiva en algunos medios de cultivo específicos, después si se puede o no cultivar en ausencia de oxígeno, si hay un serotipo a través de anticuerpos y, pues por último, identificación de ADN o PCR. Generalmente, llegando por acá, uno ya puede más o menos ir identificando y puede uno hacer ya tratamientos más o menos claros. Pero más o menos espero que les haya quedado claro en la parte de las bacterias. Ahora bien, vamos a entrar ya precisamente a las células eucariantes. Vamos a comenzar con el caso de las células eucariantes animales. Y precisamente todo eso que están viendo acá es la representación esquemática de lo que sabemos contiene una
célula eucarionte animal. Entre ellas, y bueno, tanto la vegetal y la procarionte, pues también vamos a encontrar la membrana, que va a ser esta parte que estamos platicando el día de hoy, junto con el núcleo. La membrana, si ustedes se dan cuenta, lo que ocurre junto con esta imagen, la siguiente que están viendo acá, pues es que en realidad compartimentaliza a la célula. Es decir, hace diferentes compartimentos dentro de la misma célula. Esto permite tener diferencias incluso hasta variantes, incluso hasta en los gradientes de concentración entre un compartimento y el exterior. Y esto permite el paso por difusión o por algún otro tipo de transporte del interior hacia el exterior y demás. Esta compartimentalización que ustedes están viendo aquí por membranas es lo que permite tener un metabolismo tan complejo a precisamente la célula eucarionte. Ahora, las membranas sirven como importantes áreas de trabajo celular. ¿Me explico? Muchas reacciones se llevan a cabo a nivel de las membranas. En la clase de mañana que vamos a revisar precisamente los retículos, que son esos que están aquí, donde tenemos retículos endoplásmicos lisos, pero también tenemos rugosos. La característica principal es que ahí se lleva a cabo, por ejemplo, la síntesis de lípidos o la síntesis de proteínas a nivel de las membranas. Por eso es la importancia de la membrana. No es una cuestión nada más de es una cuestión como una piel de la célula que nos va a poder diferenciar entre una célula y la otra. No, hay una serie de cuestiones mucho más complejas que están ahí dentro de esta cuestión que llamamos membranas. Ahora, la evolución de las membranas biológicas para separar a la célula de su entorno, que es esto principal, pues fue un paso esencial del origen de la vida. No se entendería el origen de la vida si no tenemos una célula que está dividida del medio interno del medio externo. Esto no podría ser así. O sea, es decir, todo el medio interno debe de estar separado del medio externo, de tal manera que podamos tener una división y tener metabolismo, es decir, tener unos procesos propios de la célula dentro. De hecho, cuando veamos un poco de lo que son las neuronas, vamos a entender que gracias a eso hay comunicación neuronal, por ejemplo. Hay depolarización de la membrana gracias a eso, pero llegando allá lo veremos. Ahora, después de que ya ocurrió esto, que en el libro de Oparin lo mencionan como coacervados, es decir, como apenas pequeñas estructuras que están originándose o empezando a ser vivientes, es decir, comienzan a separarse del medio externo y comienzan a tener cierta capacidad de generar en su medio interno algunos cambios bioquímicos distintos al medio externo, y así comienza la vida, con cambios muy pequeñitos dentro de, de un coacervado, que no es otra cosa más que como una micela, es decir, como si ustedes dejaran caer una gota de agua, digo, una gota de aceite en un vaso de agua. En ese momento va a caer la gota de aceite y se va a agrupar. De inmediato hace un micelo. ¿Sabes? O sea que aquí la diferencia va a ser que en este micelo todo el interior del micelo o todo el interior de esa gota va a ser aceite. Ahí va a ser difícil hacer algo porque tienes un medio interno y un medio externo, pero el medio interno pues es aceite, no tienes agua dentro, puro aceite. La gran importancia de esto es que la membrana pudo separar el ambiente externo del interno, pero permitir agua en el interior. No aceite, sino agua. Ahorita vamos para allá. Ahora, las extensas membranas internas, lo que les decía, hace que haya compartimentos y esto hace todavía más eficiente todo. Es esto que les digo acá. Esto que están viendo son los fosfolípidos, que son las primeras, o lo que estamos viendo aquí, como, déjenme ver, alguien me está chateando algo, déjenme ver si hay la botó de la clase y está intentando otra vez, disculpe, gracias. No, pues sí puede volver a entrar, solamente que si ya estaba aceptada no hay ningún problema. A ver, entonces, les decía que esto es una capa de fosfolípidos, que son los primeros, o una de las primeras moléculas orgánicas, que tiene una cuestión bien interesante. Tiene una parte que es hidrofílica y una parte hidrofóbica. De tal manera que cuando se unen por la parte hidrofílica, dejando la parte hidrofóbica por fuera. ¿Qué es esto? Es una membrana, es decir, va a permitir precisamente agua de un lado y agua del otro. A ver, permítame un segundo. Muy bien.
Entonces les decía, y esta característica de tener agua afuera y agua adentro es lo que les va a permitir a las membranas tener esa posibilidad, ¿no? Cuando empezamos a entender esta parte de que las membranas tenían esta conformación y que además había proteínas en las membranas y demás, surge una idea de cómo estaba constituida la membrana. Y se decía, pues es una bicapa de fosfolípidos y además hay proteínas que mantienen la estructura, es decir, estos fosfolípidos, cuando los hace uno en laboratorio y los une, son muy fáciles de separar, se rompen muy fácilmente. Entonces decían los investigadores, pero ¿cómo puede ser que la célula mantenga su estructura, ¿no? Si sí es muy fácil de que se rompa esto, ¿no? Muy, muy, muy fácil. Bueno, pues eso, algún investigador por ahí dos investigadores, que es Dabson y Danieli, lo que se imaginaron es que había proteínas pegadas precisamente a la membrana y que esto le permitía tener uniones entre las proteínas y no dejar que la membrana perdiera su estabilidad. En 1970 surge otro modelo, que es el modelo del mosaico fluido, que es el que conocemos hasta hoy en día y del que hay más evidencia de que esto es cierto. Lo que dice ahí es que hay proteínas que atraviesan la membrana, que funcionarían como canales, proteínas que están encima, que estarían funcionando un poco como esto, y otras que que estarían siendo estructurales, incluso el colesterol, ese que tanto han escuchado hablar seguramente, que todo mundo evita y demás. El colesterol atraviesa las membranas y permite que esto sea fluido y que no se congelen las membranas cuando hace mucho frío. El colesterol tiene esa función como de unión y de mantener esto unido. Ahora bien, ¿cómo sabían los investigadores o cómo pudieron saber que esto del mosaico fluido es cierto? Es decir, que además esto se mueve. Es decir, que imagínense la membrana que está constantemente moviéndose, ¿no? Moviéndose alrededor de la célula. Y esto pues es algo que sería muy, muy complicado de entender y decir, no, pero ¿cómo se puede mover? ¿No? ¿Por qué no es estático? ¿A poco sí se mueve como si fuera un mosaico esto fluyendo? Bueno, aquí surge el primer experimento, que es algo de lo que platicábamos al principio. Pues decía, ¿cómo podríamos saber este tipo de cosas? Fíjense bien, la pregunta es si las proteínas incrustadas en una membrana biológica se mueven. Es decir, si esto que decimos del mosaico fluido significaría que si yo tengo una proteína aquí, ¿no? En forma de receptor, conforme va pasando el tiempo, pues va a ir avanzando y se va a ir viendo, ¿no? En alguna otra parte de la célula. Sin embargo, pues es muy difícil de poder verificar eso. Si yo quiero marcar una proteína, pues es muy difícil, y sobre todo en los años 70, pues poder marcar una sola proteína para ver si esta se mueve, ¿no? A lo largo de la membrana. Aquí surge dos investigadores, que es Fraye y Edidin, que lo que hacen es tener células humanas y células de ratón en cultivo. Para que se den una idea, generalmente las células que cultivamos, tanto de humanos como de ratones, son células cancerosas. Estas células cancerosas, como su nombre bueno, como ustedes saben, las células cancerosas son son de fácil cultivo, dado que han perdido muchas características que las vuelve apoptóticas, o sea que no se mueren, están ahí constantemente reproduciéndose, se pueden mantener en cajas Petri, digo, tampoco lo van a tener ustedes en su casa, tampoco es algo tan sencillo, pero es relativamente simple en los laboratorios de hacer. ¿Qué es lo que hicieron estos investigadores? Fue en una célula humana colorear las proteínas, ¿no? Aquí es mucho más fácil porque si se pone el colorante para proteínas, pues todas las proteínas de la membrana se van a teñir. En este caso, pues por razones didácticas, supongamos que la célula humana la tiñeron de color verde, las proteínas las tiñeron verdes, y las células del ratón de forma, las tiñeron rojas. Después lo que se hace es unir ambas células, ambas, para que ambas proteínas estén en la membrana. Esto se hace haciendo roturas selectivas con ciertos detergentes, se hacen ciertos huecos y las membranas tienden a hundirse cuando ocurre esto. Si se rompen y si se encuentran dos, se fusionan de inmediato. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay una célula híbrida, tanto de ratón como de humano, y lo que ustedes van a tener ahí es precisamente ambas proteínas coloreadas, tanto de azul como de rojo como de verde. Si no hubiese movimiento, si todo fuera estático como la primera hipótesis, pues obviamente la parte humana sería verde y la parte del ratón sería roja. Sin embargo, al cabo de un tiempo lo que se observa es que se mezclan, que las proteínas rojas y verdes se mezclan. Puedes encontrar a lo largo de toda la célula rojas y verdes. Y con eso se comprueba que sí hay un movimiento, ¿me explico? Que sí es un mosaico fluido, que se pueden mover las proteínas a lo largo precisamente
las membranas. Espero que me vayan más o menos siguiendo. ¿Me explico? Ahora bien, las membranas tienen muchísimas funciones. Por ejemplo, esto que están viendo aquí son las integrinas, ¿no? Que si se dan cuenta, estas integrinas lo que hacen es mantener unida la membrana, pero además son capaces de unirse a ciertas estructuras y anclan a la célula. Para que la célula no se ande moviendo por todos lados, la anclan. Entonces, la membrana puede ayudar a anclar a la célula a ciertas estructuras, ¿no? En el caso de las bacterias, por ejemplo, les permite unirse al diente, por ejemplo, o a la lengua. También ayuda al transporte pasivo. Hay ciertas proteínas que están metidas en la membrana y que permiten el paso por difusión simple o por transporte pasivo de los sitios de mayor concentración a sitios de menor concentración. También tenemos proteínas que son activas, es decir, que ya empieza a haber gasto de energía, empieza a utilizar ATP. Y aquí en este caso, pues están viendo la bomba de sodio-potasio, ¿no? Estaría sacando sodio y estaría metiendo potasio, por ejemplo. Acá, en este caso, estamos hablando también de un transporte donde estarían utilizando o estarían utilizando como una especie de receptor que estaría señalizando. Aquí también donde están tomando cuestiones o cosas que están fuera de la célula para poderlas internalizar. También funcionan como receptores que pueden ser utilizadas por anticuerpos. También la unión entre dos células puede ser, las membranas se unen y dos proteínas se abren y permiten el paso de moléculas o de sustancias entre dos células, ¿no? La célula 1 y la célula 2, que sería las uniones que hay entre los diferentes tipos de células. Eso también para eso funcionan precisamente las membranas. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta sobre las membranas? Recuerden que al final parece que no hay nadie preguntando. A ver, ¿lo escucho? Wendy del Carmen levantó la mano. Sí, ¿Podría? es que tengo una duda. En el de la de actividad enzimática, eso quiere decir, es un ejemplo, voy a dar un ejemplo, es como si fuera un tubo y de dentro del tubo pasar el agua, ¿esa es la forma o cómo No, sería? para pasar el tubo o el agua podría ser a través de esto, que sería de manera pasiva, ¿no? De donde cuando se ocupa más agua pasa de manera pasiva. Aquí hay enzimas, es decir, por ejemplo, puede ocurrir que llega y una enzima señaliza que tiene que cambiar. Esto lo vamos a ver un poco más a detalle cuando veamos el caso de la sinapsis y cómo algunos moléculas sirven para señalizar, por ejemplo. ¿Sí me estoy explicando con eso? Sí, ya entendí. Ok. Wendy Sánchez levantó la mano. Sí, hablé. Ya, es usted, sí. Perdón, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Santiago Díaz. Sí, profe, con dígame. respecto al transporte activo, ¿qué función tendría el ATP en ese transporte? Ajá, el ATP lo único que hace es darle energía suficiente para que la proteína se abra, cambie su conformación y haga un hueco, permita el paso. Esto para que una proteína se pueda abrir, ¿no? Y dejar el hueco, se necesita de energía. El ATP lo que hace es precisamente donar la energía para que esto ocurra. Gracias. Sí, de nada.